me surgió la segunda instancia, que es, bueno, a ver qué recomendaciones de política pública se pueden hacer, sobre todo teniendo en cuenta que lo que se supone que uno desea cuando uno se pone a pensar en la población es que la población tenga una calidad de vida digna, una calidad de vida que permita expresar su potencial y un montón de cuestiones, y entonces un poco la idea fue pensar, bueno, cómo prepararnos para poder retener, para poder hacer que el territorio, que la sociedad de Colón sea un lugar donde, digamos, la gente quiera venirse a vivir o que quiera quedarse y pueda desarrollar su proyecto de vida de la mejor manera posible, porque más oportunidades, digamos, laborales, de estudio. Hay una discusión muy grande, o sea, sobre todo cuando uno empieza a discutir estos temas, que es la gente no quiere tener chicos. Por ello lo relacionaba con más sociedades de tipo Corea del Sur, por ejemplo. No, es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo. Es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo que tiene que ver, tiene que ver con muchas cosas. Insisto, a mí no me parece algo negativo. O sea, yo creo que la humanidad tiene, digamos, suficiente cantidad de población para poder desarrollar un proyecto de vida y para poder sostener el crecimiento de la sociedad y el desarrollo económico. El problema es que no toda la gente está en el lugar donde puede, o sea, lo vemos en el fenómeno de la emigración en los países centrales, es decir, la gente está tratando de irse de lugares donde está teniendo condiciones de vida muy malas hacia otros lugares donde piensa que va a tener condiciones de vida mejores. Claro. La mitad del problema que tiene Europa hoy con los movimientos, digamos, de ultraderecha y de xenofobia tiene que ver con esa conexión, o sea, con la conexión que hay entre una población que vive en Europa, que su proyecto de vida pasa por otras cosas y no pasa por traer hijos al mundo, claro. Y por otro lado, gente que quiere, digamos, disfrutar o quiere ir a probar las potencialidades que tiene vivir en una sociedad desarrollada. Y entonces ahí vos tenés una contradicción, porque por un lado tenés el alerta de no está naciendo un niño, pero por el otro lado tenés una posición negativa frente a la gente que quiere venir a vivir, claro, a tu territorio. Que quieren acceder a esas oportunidades. Otra cosa que estaba pensando por ahí en esto de la planificación, o para qué sirven los datos, ahora con lo que sucedió en Bahía Blanca, hay una científica de CONICET que en 2012 hizo un informe que decía, analizando ahí en Bahía Blanca, que se podía llegar a dar esta situación de no hacer ciertas obras públicas y por ahí con ciertas localidades que estaban ubicadas en zonas donde por ahí hasta era necesario que sean inundables, digamos. A lo que voy es, tiene que haber cierta planificación, por ahí evitar también que se hagan conglomerados de viviendas, por ahí que se suceden en zonas donde la gente está más cerca de capital o tenemos un país muy extenso, por ahí sería bueno, no sé, como pensar posible ir a Viedma o trasladar la capital, pero... Mira, a ver, hay varias cosas ahí sobre las que se puede trabajar de lo que acabas de decir. En primer lugar, el impacto del cambio climático es algo que es bastante predecible en términos de por región. Yo te voy a contar una anécdota personal. Yo me vine a vivir a Colón en el año 99. O sea, nos radicamos en Colón con mi esposa en el año 99. Ya en los 90 ya había informes sobre el impacto del cambio climático, porque era un proceso que había empezado en la década del 70, por lo tanto había bastante información sobre de qué manera iba a impactar. A mí que me gusta trabajar la perspectiva, que me gusta anticiparme las cosas, que es parte, digamos, de mi trabajo, revisé, digamos, cuál iba a ser el impacto que iba a tener el cambio climático en Colón, que básicamente es el impacto que tenemos en este momento. O sea, los modelos hace 25 años atrás decían que iba a haber más lluvia, que iba a haber más energía en la atmósfera, por otro lado sequía también más que iba a haber, que iba a haber, digamos, lo que está pasando. ¿Sí? Claro. Vos ahí tenés un primer punto, que es que la ciencia, con las herramientas que tiene, te puede decir lo que va a pasar. Sí. El problema no es el conocimiento, si tenés o no tenés el conocimiento, porque
el conocimiento está. El problema es la importancia que se le da al conocimiento y de qué manera ese conocimiento se incorpora a la política pública. Claro, y eso nos lleva a una contradicción también, porque ahora has llegado al Estado Nacional, sobre todo una persona, y con él otras personas que se jactan de ser el topo que va a destruir el Estado desde adentro. Sí, pero el problema no solo es que van a destruir el Estado. Estado. No creen en el cambio climático, por ejemplo. Bueno, yo ahí tengo un tema. O sea, me parece que. No sé si no creen en el cambio climático. Yo creo que el argumento de ellos es que el cambio climático no está generado por el ser humano. Claro, que es algo que es algo como que es parte del ciclo del ciclo, digamos, de la transformación del. Yo no creo que no puedan. O sea, que no crean en el cambio climático, porque básicamente, a ver, la evidencia está. Claro. O sea, como que no creen que el ser humano acelera esos procesos por ahí naturales. Claro, o sea, ellos no creen que sea un proceso humano. Claro. Cuando la ciencia lo que dice es que básicamente es un proceso humano, que digamos, tiene que ver con el aumento, digamos, de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora, para mí, el problema anterior, del cual digamos, la postura que tiene el gobierno frente al pensamiento científico o al conocimiento científico es consecuencia, es que hay como un deterioro del pensamiento científico, del conocimiento científico frente a otras maneras de explicar lo que pasa en la realidad. Claro, eso es una característica de nuestra cultura. Lo llevamos acá a Colón, hubo el primer encuentro de terraplanistas en el lago. Eso somos pioneros en eso. O sea, lo que hay es un deterioro de la autoridad del conocimiento científico, que eso lo vemos cotidianamente, o sea, a ver, vos lo ves en las redes sociales. O sea, las redes sociales están construidas para que todo el conocimiento circule de la misma manera. Entonces vos tenés nivelar para abajo, digamos. Sí, nivelar, exactamente. nivelar. Vos tenés la opinión de alguien formado con años de investigación y Juan 23XX hater, y discuten en la misma situación, en el mismo nivel, cuando en realidad básicamente lo que es la autoridad del conocimiento debería ser diferente. Claro. Y eso contamina el discurso público, que un poco la intención mía de lanzar el portal de comunidad y de empezar a ocuparme de estos temas una vez que salí del aula fue tratar de aportar algo desde el punto de vista de fortalecer la información con la que se discute públicamente sobre ciertos temas. Está bien, me parece muy, muy interesante, y sobre todo por ahí también lo leí hoy a la mañana en el portal y estoy tratando de acordarme de algunas cuestiones, pero esto también la nota anterior que hablaba de una mínima definición de lo político, que muy interesante los conceptos ahí que resumiste, pero esto de la política no solamente es el poder del Estado, sino también es cómo nos relacionamos. Yo la relacionaba mucho con la política como en la búsqueda del bien común, de la definición más. Sí, la definición que yo propongo es que la política es el lugar donde nos ponemos a discutir los temas que tenemos en común. Claro. O sea, que son de resolución colectiva. Vos hay problemas que vos los podés resolver en forma individual. Claro, eso también es otra característica del nacional, el individualismo y... Bueno, a ver, esa es la propuesta política imperante hoy en día básicamente la solución es individual y se busca en el mercado, es decir, vos vas a comprar en el mercado la solución que tenés que te va a dar el mercado. Si el mercado no tiene una solución para eso es porque porque no es rentable. Claro. O sea, porque no hay mercado para eso. Claro. Para mí eso parte de dos supuestos cerrados. En primer lugar, el concepto de individuo autónomo, claro, y que tiene la capacidad para resolver todos sus problemas es falso, en el sentido de que vos no nacés con ese nivel de autonomía y con ese nivel de desarrollo. Es decir, vos, o sea, para llegar a los 35 años o a los 30 años y tener un empleo y tener una fuente de ingreso, y después con esa fuente de ingreso ir al mercado, comprar y a proveerte de las necesidades que tenés, tuviste
un andamiaje de relaciones. Hubo un montón, exactamente, hubo un montón, digamos, de seres humanos que de manera desinteresada, de manera a través del amor, a través de la responsabilidad o lo que fuera, claro, te sostuvieron y te permitieron llegar hasta ahí. Claro, por ahí hay un concepto del self-made man, así como el hombre que se hace a sí mismo. No existe ese individuo que ellos definen, es una abstracción, en la realidad no existe. En la realidad vos sos un ser social, claro, que o te bancó tu familia o te bancó la sociedad mediante las distintas instituciones que tiene la sociedad para bancarte. Claro, sí, la institucionalización. O te pagó la escuela tu familia, o te pagó la escuela el Estado. Claro. O sea, o te pagó la universidad tu familia, o te pagó la... O sea, no existe el individuo abstracto ese que llega al mercado. O sea... Sí, totalmente. Entonces, históricamente había problemas. Yo la nota lo destaco, ¿no? O sea, a ver, en la Argentina la educación es algo que hay un consenso importante respecto de que la sociedad en su conjunto, a través del Estado, debe proveer esa... Claro. Se vio el primer choque grande del Ejecutivo con las universidades, cuando se quiso meter mano ahí, que probablemente se haya metido mano, pero ahí salió la sociedad a defender una de sus, no sé, símbolos, se podría decir, de la educación pública. No, lo que pasa es que la Argentina liberal meritocrática, que vendría a ser como el modelo alternativo a la mirada más popular y de intervención estatal, claro, tiene en la educación pública como su principal bandera, es decir, digamos, no la libertaria, digo la liberal más clásica, ¿no? A ver, vos pensás que, la educación pública la estructuraron, digamos, tipos de insospechado populismo, o sea, Roca, Sarmiento, es decir, ellos mismos que son hoy sus figuras, fueron los que estructuraron el sistema de educación pública. Por lo tanto, ahí hay un tema que hay una contradicción. Sí, veo que es constantemente una contradicción por ahí. No quiero irme a lo nacional, pero me choca mucho porque es un gobierno muy contradictorio y a su vez que instala tema y tema que va corriendo la agenda. Por ahí uno que sí le gusta seguir los medios y ver diferentes periodistas. Creo que están... No, pero esa es la funcionalidad. Así gobierna la ultraderecha, o sea, la ultraderecha, digamos, es que ellos inundan, o sea, ellos te inundan el espacio público todo el tiempo y te lo ensucian, porque es la manera de... Yo lo dije el día de la marcha del 1 de febrero, es decir, el proyecto es volverte loco, o sea... Claro. Así como el autoritarismo, digamos, de los 60 a los 70 te metía preso y la idea era encarcelar, digamos, el cuerpo físico para que vos no pudieras organizarte y no pudieras militar. Foucault, era medio Foucaultiano. El proyecto hoy es volverte loco y que todo valga lo mismo. Claro. Entonces, la opinión del científico, igual que el paper que dice que acá no se puede construir, vale lo mismo que la del desarrollador urbano que te dice no, comprá estas tierras que está todo bien y después se te llena de agua y claro, para vos ya fue demasiado tarde porque vos pusiste toda la plata, digamos, que habías juntado en un lugar donde a posteriori no hay obra que lo resuelva. Sí, para mí después del escándalo de la criptomoneda es difícil encontrar algo serio, meter 2 jueces de la corte por decreto, ahora el trato con el Fondo Monetario Internacional también hacerlo por decreto cuando hay una ley que dice que tiene que pasar por el Congreso. Es algo que no lo he visto, yo estaba preocupado cuando empezó a gobernar Macri porque lo veía a alguien de derecha, pero esto es otro nivel, digamos, de derecha se podría decir. Sí, es otro nivel es otro nivel de construcción política. Claro. O sea, lo de Macri era tradicional. Claro, o sea, está más vinculado con lo tradicional. Esto es otro nivel, o sea, es otro nivel también son otros personajes, o sea, quiero decir, son personajes... a ver, a mí no me preocupa tanto la característica de los personajes que configuran el núcleo de poder actual. A mí me preocupa más el estado emocional y el estado, digamos, de confusión, pero confusión no como, o sea, digamos, al que arribamos como sociedad,
para que esa alternativa fuera una alternativa considerada como viable. Eso me preocupa mucho más, o sea, porque digamos, significa el nivel de rotura y de descomposición que tenía el sistema político para que para una mayoría de la población esa opción fuera la opción viable. En otras circunstancias no hubiera pasado de un personaje simpático o llamativo. Sí, y lo otro que me preocupa mucho, que me preocupa mucho más también, es el nivel de la falta de reacción del resto del sistema político. O sea, siento que hay como una especie de incapacidad barra comodidad también. Comodidad, especulación, sí, o lo por que ahí fuera. se subestimó un tema que para la gente siempre la inflación se la subestimó, que es algo que... Yo creo que esto estoy totalmente de acuerdo que se subestimó. O sea, yo hay una definición que hago para mí la política es construir certidumbre y estabilidad. Claro, también, sí, eso es. O sea, a ver, una de las funciones del sistema político es que nosotros nos levantemos a la mañana y estemos tranquilos. Y eso no tiene nada que ver ni con la postura de derecha, ni con el discurso del orden, nada por el estilo. O sea, una de las funciones de la política es construir estabilidad y reducir la incertidumbre. Claro. Entonces, producir estabilidad y reducir la incertidumbre significa que tu seguridad física esté garantizada, que lo poco o lo mucho que tengas esté ligeramente a salvo, o sea, que esté a salvo. Y que el producto de tu esfuerzo se conserve. O sea, la inflación es una rotura del pacto social, es decir, si el dinero es el objeto que regula nuestra interacción y ese dinero no sabes si va a valer lo mismo al día siguiente o el día siguiente, eso es tremendamente disolvente para las relaciones sociales. Claro, no se puede proyectar nada, queda todo ahí, digamos. Entonces, además da lugar a la especulación, da lugar a todo, digamos, tipo de males. Entonces, yo entiendo, o sea, yo esa parte entiendo que... Lo dramático es que la Argentina vayamos de un proyecto político que puede pensar que puede emitir sin límite y destruir la moneda, a un proyecto que piense que puede ajustar sin límite y endeudar al país sin ningún tipo de miramiento hacia el futuro. Es decir, tiene que haber algo en el medio. El famoso péndulo, el péndulo. Pero no es solo, pero es un péndulo que además es súper extremo. Claro, o sea, digamos, si vos podés decir, el péndulo es algo normal. Es decir, las sociedades son dinámicas, o sea, los equilibrios duran poco tiempo, es decir, lo único que se mantiene inalterable es lo que está muerto, o sea, lo que está vivo todo el tiempo se va alterando. El problema es que vamos de un extremo al otro. Claro, cada vez los extremos del recorrido del péndulo son más alejados. Y el nivel de destrucción de los proyectos de las personas, el nivel de destrucción de la infraestructura del país, o sea, cada vez es mayor, cada vez estamos más abajo. Y eso es dramático, porque básicamente es muy difícil construir, construir sin una noción positiva del futuro. Claro, sin tener un pacto común, justamente volviendo a la noción de política, poder resolver el problema que tenemos en común. Y volviendo a Colón, ese 63% que está en edad laborable, sí, que arrojan los datos, también necesita oportunidades, salud, educación, trabajo. Se me ocurre pensar que también para el ejecutivo local por ahí es complicado. Hay muchos edificios que se estaban haciendo con fondos nacionales que fueron abandonados así, se ha cortado la obra pública y cómo nos puede afectar a nosotros acá este cambio de política. No sé, me parece, si bien sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene otra mirada sobre lo público, pero se hace bastante difícil de imaginar una política pública cuando hay otra, digamos, no pienso en esa. Sí, yo ahí, a ver, yo creo que hay que, o sea, esta situación va a provocar un reseteo importante respecto de cómo pensamos los distintos niveles del Estado. O sea, a mí me parece que esto que estamos viviendo va a pasar.
Sí, por suerte. No sabemos cuánto tiempo, pero esto va a pasar, o sea, porque es un proyecto que tiene grandes limitaciones a mediano plazo, es decir, hoy Milei se sostiene básicamente porque está con parche, que a ver, tampoco es algo que también veníamos viendo de antes, es decir, a ver, estamos en el momento, claro, todo el tiempo estamos emparchando cosas. O sea, sí. Y también entre los personajes de la misma línea vemos a Zelensky, Trump, Milei. Ya vemos como Trump cambió con Zelensky, que en cualquier momento puede, porque no tienen mucha coherencia entre ellos tampoco. Pero bueno, yo creo que va a haber una redefinición respecto de qué es lo que le vamos a pedir al Estado y lo que no le vamos a pedir al Estado. Yo creo que lo que vino fue una reacción al fracaso de las dos otras alternativas anteriores. Claro. Y a mí me preocupa, o me ocupa, mejor dicho, pensar qué propuesta le vamos a hacer a la sociedad después de esto. ¿Sí? Claro. Yo, si vos me preguntás, yo creo que hay que mirar los proyectos políticos o las propuestas políticas que superaron esto ya, o sea, porque... ¿Habría que mirar a México, por ejemplo, con la presidenta, o Uruguay? Yo creo que México, yo creo que Brasil tuvo una situación bastante parecida, tuvo un gobierno con características similares acá y hubo una respuesta del sistema político donde hubo partidos políticos muy diferentes que sortearon las diferencias y lograron construir una propuesta alternativa y ganarle a Bolsonaro. O sea, yo creo que hay que pensar eso, yo creo que va a haber para mí, una de las cosas que hay que cortar es pensar la política con el espejo retrovisor. Claro. O sea, estamos todavía muy enganchados con el pasado, con el pasado con lo malo y con el pasado con lo bueno. Es decir, claro. Yo creo que uno tiene que mirar los problemas en el presente, tiene que ver cuáles son los recursos que tiene en el presente para analizar, para abordarlo, y tiene que definir prioridades y tiene que invitar a la población a caminar, a hacer un camino hacia la solución de los problemas. Sí, en este programa, en esta radio, por ahí Radio Clásica Colón se dedica a pasar clásicos y yo siempre leo las efemérides. Ayer, por ejemplo, el 10 de marzo de 1993 se cerraba el ferrocarril argentino a los pasajeros, digamos, no pasó más el tren acá en Colón, digamos. Yo no tuve esa oportunidad de viajar a Buenos Aires en tren, por ejemplo, desde acá. Por ahí uno recuerda porque estoy pensando en la diferencia entre no vivir mirando el espejo retrovisor, pero también tener memoria activa en el sentido de... No, la memoria sirve porque la memoria sirve porque básicamente te permite aprender, digamos, de los errores. O sea, no estoy diciendo que hay que vivir un eterno presente. Sí, a la hora de construir... no echarle la culpa, digamos, de esto. A ver, responsabilizar, sí, o sea, aprender, sí. Ahora, los problemas se resuelven en el presente y para adelante. O sea, claro, lo que nosotros necesitamos es construir una visión, digamos, positiva respecto del futuro. Es decir, a ver, vos cómo movilizás, ¿cómo movilizás a la gente? Vos a la gente la movilizás de dos maneras, o con el temor o con la fe. No, o sea, el amor o el espanto, bueno. Exactamente. Lo que vimos en Bahía Blanca, el espanto ese generó una fuerte solidaridad. La ultraderecha, los proyectos de ultraderecha son proyectos de temor. O sea, ellos te identifican un enemigo, le adjudican la causa de todos los males y hacia ahí va. Y te venden la protección. Es un poco el mecanismo, digamos. Es decir, la motosierra no es una herramienta de construcción, mucho que digamos, es el símbolo. Es la herramienta del desmantelamiento de la causa del mal. O sea, pero en las películas, por ejemplo, clásicas, la motosierra siempre fue un elemento que no lo traía el Sí, está en el kit básico de las películas de terror, que claro, digamos. Es una herramienta del malo, básicamente, no tanto del bueno, por ahí. Pero bueno, o sea, lo otro es más difícil, porque aparte vos tenés que construir sobre
O sea, ahí sí el pasado te condena. Claro. Claro. Porque, digamos, si vos tuviste el poder y cuando tuviste el poder no resolviste los problemas que tenías que resolver, después es muy difícil decirle a la gente, vení, votame a mí que yo te voy a resolver los problemas. Te va a mirar y te va a decir, mirá, vos ya tuviste el poder y a mí el problema no me lo resolviste. Sí. Ahora, la pregunta es, la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿cuánto de esos problemas se pueden resolver y cuántos de esos problemas no son tan fáciles de resolver? Claro, sí. ¿Cuántos consensos se necesitan tal vez entre diferentes actores? Sí, o cuántos de los problemas son problemas con los que vamos a tener que vivir y no los vamos a poder resolver en el corto plazo. Bueno, por ejemplo, hoy escuchaba que hasta el 2034 terminaríamos de pagarle el FMI en el 2034. Suponiendo que le paguemos todo lo que tenemos que pagar. Claro, que salga todo, pero tiene que salir todo perfecto. Pero bueno, muy interesante, Max, si te quedó algo por agregar, lo que quieras. No sé. Quiero agradecerte la invitación nomás. No te estoy echando, pero no, para nada. Seguimos, no hay problema. No, para nada. Cuando quiera, acá está un espacio abierto, seguramente tendremos más invitados, por ahí mediante llamadas, hay columnas tecnológicas de biología, ampliar un poco el espectro y ojalá pueda seguir leyendo el sitio web y la comunidad para... Me gustó la imagen que usaba en el sitio web porque no es la típica del faro, ¿no? Es algo, otra mirada, ahí está bueno, por ahí nos enriquecemos teniendo otras miradas y escuchando otras voces. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos.